Me llamó la atención un comentario que alguien hizo ahí acerca de que las cosas tenían que pasar así para que se cumplieran las escrituras. Eso de cierta manera tiene algo verdad, pero no completamente. Cuando dice que las escrituras se tienen que cumplir, quiere decir que cada persona que está involucrada aquí en la Biblia, cada reino, cada persona, todo lo que sucedió aquí en la Biblia, cada persona tuvo la oportunidad de elegir lo que quería hacer o no hacer. Cuando dice que se tiene que cumplir es porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y Dios conoce el principio y el fin. La Biblia quedó escrita así, inspirada por Dios, porque Él sabía lo que iba a ocurrir, no porque Dios quería que ocurrieran así las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Judas. He escuchado algunas veces que hay personas que dicen que Judas fue elegido para traicionar a Dios. Y eso es falso, eso es demoníaco. Porque si Dios está diciendo que Él es amor, entonces estaría mintiendo si Él eligió a Judas para que lo traicionara. Dios nos creó con libre albedrío, nos da la decisión a nosotros, que nosotros podamos decidir qué queremos. Entonces, a partir de nuestras decisiones pagamos las consecuencias. Y Judas tomó la decisión de traicionar a Cristo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue y se ahorcó, porque se dio cuenta que había entregado a un inocente. Pero Dios no le eligió para que lo traicionara. Así que eso es demoníaco. Y creer que lo que está en la Biblia se tiene que cumplir porque Dios así lo quería, eso también es demoníaco. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra porque Dios sabía lo que iba a pasar desde un principio y así quiso que quedara escrito, para que cuando pasara supiéramos que Él ya lo sabía. Por eso, y ahorita vamos a leer un versículo, el último de hecho, donde lo confirma. Vamos a leer primeramente Deuteronomio 30, 19, para darnos cuenta de que Dios nos da libre elección. Nosotros decidimos qué queremos, pero pagamos las consecuencias. Si elegimos por lo bueno, pues entonces tendremos bendiciones. Si elegimos por lo malo, pagaremos las consecuencias. Y eso se ha mirado año tras año, generación tras generación. Dice: a los cielos y a la tierra, es Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. ¿Quién es la muerte? El mundo, Satanás. Cuando digo el mundo me refiero pues lo que el mundo ofrece, y pues es Satanás quien lo hace. Dice la bendición y la maldición. Tú eliges si quieres ser bendecido por Dios o maldecido o maldito por las consecuencias que pagarás al tomar malas decisiones, al elegir por el mundo. Dice: escoge pues, esta es la palabra clave, escoge. Aquí dice el Señor: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Les repito y les pregunto: ¿quién es la vida? Cristo Jesús. Dice el Señor aquí: escógeme para que puedas vivir tú y tu descendencia. Cuando yo leí este versículo y que lo entendí, me quedé satisfecha y con ese sabor dulce de saber que Dios no solamente quiere salvarte a ti y a mí, sino a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque Él bendice cuando nosotros les elegimos por Él. Y dice aquí: elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que si nos metemos eso en la cabeza, sabremos que también por nuestras decisiones pueden ser o malditos o bendecidos nuestros hijos, y por ende los nietos, y así sucesivamente. Santiago 1, 13, 14. Santiago 1, 13 y 14. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Así que si tú pecas, estás pecando por tus propias decisiones. Tú elegiste pecar, no porque Dios. Muchas personas dicen lo que Dios quiera y toman decisiones que no tienen nada que ver con Dios.
Lo que tú hagas o no hagas son tus decisiones, son mis decisiones. Dios no tiene nada que ver ahí. Dios solamente espera para que a la hora de que nosotros tomamos, ya sea para bien o para mal, entonces Él nos dará el pago. Si hicimos lo bueno, vida eterna. Si hicimos lo malo, pues destrucción eterna. Así que dice que no digamos que somos tentados de parte de Dios. Dios no nos lleva a hacer nada. Dios solamente observa. Está al control de todo, aunque parezca que no. Y Él permite que pasen cosas y Él dirige algunas cosas, pero la última decisión la tomamos nosotros. Dios no nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Pero cuando nosotros queremos hacer lo bueno, entonces Él dirige nuestros pasos para que se haga conforme a su voluntad. Pero Dios quiere que todos obremos para bien y Él quiere que todos elijamos a la vida, o sea, a Cristo Jesús. Así que Dios no nos toca, Dios no nos tienta. Y lo dice porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es luz. El mal es el pecado, es Satanás. Y las dos cosas no pueden estar en el mismo lugar. Por eso si tú le permites que Dios obre en ti, que Dios viva en ti, Satanás no puede tocarte. Y si tú no quieres nada con Dios, entonces te encontrarás en el terreno de Satanás. Y es Satanás quien sí te lleva a pecar, porque él mete en tu mente que eso no tiene nada de malo. Y hoy en estos tiempos, y cada vez va a ser peor, donde dicen, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tiene de malo? Si no conocemos a Dios, no podremos saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que conocer los dos lados para poder saber y poder elegir. Por eso Dios dice, conóceme. Y conocemos a Dios a través de la Biblia. Y aquí dice que Dios no puede ser tentado por el mal, porque como ya les dije, el pecado no puede estar cerca de Dios. Por eso es que el ser humano debe dejar de pecar, y eso se hace con la ayuda del poder de Dios, con su Espíritu, para que podamos regresar a su presencia limpios de todo mal. Nadie que no deje de pecar podrá ir al cielo. Y hablando de esto, de ir al cielo, muchas personas piensan que cuando las personas mueren se van al cielo, y eso también es un absurdo satánico. Las personas mueren, se desintegran en el polvo y están esperando ya sea la vida o la muerte eterna, pero nadie va al cielo. Y si no te metes eso en la cabeza, te llevarás una gran decepción cuando Cristo venga y te des cuenta que no fuiste elegida para ir al cielo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, por eso es importante conocer a Dios. Así que pues Dios nos creó con libre albedrío y somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Si elegimos la vida, o sea, Cristo Jesús, seremos apartados del mal, bendecidos, protegidos y llevados a la vida eterna. 1000 años en el cielo, que será hermoso, y de regreso a este planeta renovado, hermoso, más bello aún que al principio, una eternidad. 14:29. Fíjense lo que dice aquí Cristo Jesús. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Aquí el contexto de todo esto, Cristo está hablando con sus discípulos. Pero pasa lo mismo con la palabra del Señor, porque igual toda la Biblia es palabra del Señor, palabra de Dios. Y Él dice aquí que la Biblia quedó escrita así porque Dios había mirado el principio, pues desde la eternidad. Él es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Él puede mirar 360 grados alrededor, porque Él vive en un eterno presente. Entonces Él sabía que cuando hiciera este planeta, que cuando lo habitara y que todo lo que pasaría aquí, Él ya sabía lo que iba a suceder. Por eso la Biblia quedó escrita así, no porque Dios quisiera que quedara escrita así, sino porque aquí cada persona tomó su propia decisión. Y Dios respeta la decisión de cada quien, pero pagaremos las consecuencias si elegimos rechazar a Dios, y seremos bendecidos y llevados al cielo y a la vida eterna si elegimos por la vida, que es Cristo Jesús. Así que les he puesto el ejemplo de Judas, porque como ya les dije, algunos creen que Dios eligió a Judas, que fue predestinado, porque la Biblia sí habla de predestinación, pero no para muerte, sino para vida.
Cuando Dios predestinó a algunas personas para vida, era porque Él sabía desde un principio, antes de que nacieran esas personas, Dios ya sabía que esas personas lo iban a elegir a Él. Por eso Él predestinó a algunas, porque Él ya conocía a esas personas. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de Jeremías, Daniel, Moisés, Abraham. Él ya sabía que cuando Él llegara a sus vidas, ellos iban a decir que sí te quiero servir, Señor, quiero ser salvo, quiero conocerte. Por eso Él ya los tenía predestinados. Pero para la muerte, tú decides si quieres perderte o no. Así que Dios no eligió a Judas para que traicionara a Cristo. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido cualquier otro. Porque cada quien toma su propia decisión y pagamos las consecuencias cuando obramos por el lado incorrecto, o tenemos bendición y protección y salvación cuando decidimos elegir o escoger por la verdad, como dice Deuteronomio 30:19. Elige pues la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué quieres? Solamente tú puedes tomar esa decisión. Y recuerda que si tú tomas una decisión y optas por elegir a Dios, tu familia será bendecida también. Que Dios les bendiga.